Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las relaciones. Bueno, la verdad es que hoy en día las relaciones pues son muy tóxicas, la verdad. No entiendo por qué hay muchos chavos y chavas que les gusta ser tóxicos y tóxicas. Pero bueno, lo que yo les quiero compartir o transmitir en este video es el simple hecho de que, mira, si tú tienes un novio o una novia, pues realmente ponte a pensar cómo es esa persona, si realmente esa persona te conviene o no. Que tú veas si esa persona tiene aquí grabado el pensamiento de que en un futuro se va a casar contigo. Ojo, porque si tienes una relación es porque te vas a casar con esa persona. No es nada más porque la vas a ilusionar, la vas a querer y toda la cosa. La dejas al mes, a los 6 meses, al año y ya te buscas a otra persona. No, porque el hecho de que tú tengas una relación es porque tus planes son casarte con esa persona. Y claro, también que la otra persona tenga también ese pensamiento, porque si tú nada más lo tienes y esa persona no, pues obviamente tú vas a salir bastante mal en esa relación, porque pues tus planes sí son casarte y la de la otra persona no. Entonces realmente tienes que conocer más a esa persona, ver también cómo es. Y si tú quieres regresar que con tu ex y no sé qué tanto, o sea, realmente ponte a pensar cómo fue cuando terminaron las cosas, si realmente te conviene o quieres regresar a lo mismo de antes. En lo personal, yo no quiero regresar a la misma relación de mi rutina de la relación que tuve. Por los mismos problemas que llegamos a terminar, pues obviamente si regreso se van a volver a repetir los patrones y es lo que yo no quiero. Por ejemplo, hace poco mi exnovia subió una foto en sus historias que se veía bastante bonita. Yo dije, ¿regresaré con ella o no? Me tientas, pero no. Pues no, obviamente no voy a regresar por el hecho de que ya sé cómo es todo el asunto. O sea, sí me enamoré bastante, la quise mucho, la amé en su momento, pero pues ese amor se acabó y realmente analizas las cosas, vas madurando en los pensamientos, en tu forma de ser y pues te das cuenta que una relación, o más bien a mí en lo personal, volver a una relación como la que tuve, pues no trae nada de beneficio a mi vida. Entonces digo, pues ya no quiero regresar con mi exnovia. Claro, también tú, porque tengo también amigas y amigos que les gusta regresar a sus relaciones porque sí hubo amor, que porque hubo... O sea, hay miles de cosas que pueden poner como pretextos o como razones ciertas para poder regresar, pero pues te digo, tú eres el de la última palabra, tú eres el que tiene que analizar si realmente el regresar a esa relación es bastante bien o mal. Les pondré un ejemplo personal. Yo soy muy como que cariñoso, por así decirlo, al momento de hablar con las chicas. Me enamoro bastante fácil, entonces se puede decir que a mí me dicen como que un hola y ya me voy enamorando. Y yo pues me puse a pensar y me mentalicé y dije, a ver Oscar, lo que tienes que hacer es irte más despacio, o sea, no enamorarte tan fácil, porque puede ser que yo ya me enamore y la otra persona no. O sea, la verdad es que yo no entiendo por qué también hoy en día a las chicas les urge andar con un muchacho. O sea, realmente yo quiero conocerlas, saber cómo son y ellas ya, o sea, no aguantan ni un minuto y ya están con otro vato. O sea, uno simplemente les quiere ofrecer la amistad y todo, las quiero conocer. O sea, recuerdo, me ha pasado varias veces que les digo, pues, bueno, vamos poco a poco, nos conocemos y ya si vemos que realmente nos atraemos los dos, pues que se dé una relación bien. Y si no, pues no se dio. O sea, les ofrezco mi amistad y me terminan dejando por otro vato. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Digo, tampoco sé que es su obligación estar conmigo porque ellas son libres de elegir, pero en buen plan. La verdad es que pues, si realmente te interesa a alguien, pues tampoco lo vayas a ilusionar. O sea, es lo que me refiero de las relaciones hoy en día. Tú vas bien con una persona, con una chica, con un chavo, lo vas conociendo y cuando menos te lo esperas, ya apareció otra persona y terminan gustándose y son novios y toda la cosa. Y pues yo me pongo a pensar, bueno, pues si yo fui atento, amable, caballeroso, lindo y... ¿Cómo es posible que no me quiera? Digo, tampoco es para que en este video me ponga a llorar, pero es lo que les digo, ustedes analicen estas relaciones que son hoy en día y la verdad
busquen la forma de que conozcan a una persona poco a poco. Tampoco ustedes chicas y ustedes chavos se dejen llevar tan fácilmente por las chavas, porque simplemente conózcanse, vean cómo son, háblense, platiquen diferentes temas, busquen formas de sacarle conversación al chavo, a la chava. Si realmente no muestra interés, pues ya no sigas la conversación. Es como varias conversaciones que tengo, pues ya no sigo conversaciones porque realmente yo saco el tema de conversación, no tengo problema, sigo platicando y platicando, pero realmente la otra persona es un poco cortante o no se ve interés y pues no tiene fruto esa conversación. ¿Para qué sigo hablando con una persona que realmente no muestra interés por mí? Y bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, pues dejen su like, comenten algo. Les dejo acá abajo mi Instagram y mi Twitter por si quieren seguirme. Igual cualquier cosa me mandan un mensaje y les contesto con mucho gusto. Eso espero porque luego me tardo en contestar. Pero bueno, seguiré trayendo contenido de este tipo, variado, quizás con Fortnite o quizás habrá otro canal. No sé. Pero bueno, para que no sea más largo, espero que les haya gustado, compartan con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Adiós.